Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón de Matemáticas. En esta ocasión vamos a hacer un problema planteado en selectividad en Murcia en julio del 2020, la cuestión 8, sobre probabilidad. Vamos a leerlo detenidamente. El problema dice así: en una determinada población el 40% de los individuos lee diariamente la prensa y el 75% ve diariamente las noticias en la televisión. Además, el 25% de los individuos lee prensa y ve las noticias en la televisión diariamente. Apartado A. ¿Son independientes los sucesos leer diariamente la prensa y ver diariamente las noticias en la televisión? Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo lea la prensa diariamente pero no vea las noticias en la televisión? Y apartado C. Si un individuo lee la prensa diariamente, ¿cuál es la probabilidad de que también vea las noticias en la televisión? Para resolver el problema vamos a recoger los datos en lo que llamamos una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia es una tabla de doble entrada, filas y columnas, en la que recogemos y analizamos los datos de dos variables que se relacionan entre sí. Pero nos podemos preguntar cuáles son los datos del problema. Pues los tenéis que buscar en el enunciado, fíjate. Individuos que leen diariamente la prensa y individuos que ven diariamente las noticias en la televisión. Esto nos sirve para determinar las variables del problema con las que vamos a trabajar. Vamos a llamar prensa a que lee diariamente la prensa, y prensa con una barra encima, que significa que no lee diariamente la prensa. De la misma forma, vamos a llamar noticias a que ve diariamente noticias, y vamos a llamar noticias con una barrita encima, lo escribo, a que no ve diariamente noticias. Bien, vamos a dibujar entonces la tabla con dos filas y dos columnas. En esta primera fila vamos a poner la variable prensa y no prensa en la segunda fila. De la misma forma, en la primera columna colocamos la variable noticias y no noticias en la segunda columna. Ten en cuenta lo siguiente, que tenemos que añadir una tercera fila y una tercera columna, ya que en esta fila tendremos los totales de noticias y no noticias. Y en esta columna tendremos los totales de prensa y no prensa. Y en esta casilla final vamos a reflejar el total de individuos. Al tratar los datos en tanto por ciento serán 100. Vamos a escribirlo y vamos a recoger los datos que nos ofrecen en el enunciado e ir reflejándolos en la tabla. El 40% de los individuos lee diariamente la prensa. Es decir, el total de los que leen la prensa son 40 sobre 100. Después me dice que el 75% ve diariamente las noticias en la televisión. Es decir, el total de personas que ve noticias en la televisión son 75. Ya por último, el último dato que me ofrecen es el 25% de los individuos lee prensa y ve las noticias en la televisión. Es decir, individuos que lean prensa y vean noticias, es esta casilla, son exactamente 25. Bien, empezamos a completar la tabla con los datos que nos han proporcionado. Si tengo que leer la prensa 40, que no leen la prensa, serán 60. Vamos al siguiente dato. Fíjate en esta columna. 75 es el total de los que ven noticias. De ellos, 25 leen la prensa. Entonces, 50 serán los que no leen la prensa. Vamos a la siguiente fila, esta de aquí. De los que leen la prensa son 40. De ellos, 25 ven noticias. Por lo tanto, 15 no ven noticias. Vamos a la siguiente fila, la que tengo. 60 no leen la prensa. De ellos, 50 ven noticias. Por lo tanto, que no vean noticias son 10. Y ya por último, en esta columna, la suma total de los que no ven noticias serán 25. Con los datos recogidos en la tabla, ya tenemos las herramientas para resolver los tres apartados. Empezamos con el apartado A. ¿Son independientes los sucesos leer diariamente la prensa y ver diariamente las noticias en la televisión? Te recuerdo lo siguiente, que si dos sucesos son independientes, el producto de las probabilidades de los dos sucesos es igual a la probabilidad de la intersección de los dos sucesos. Por lo tanto, en este caso lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad de prensa, es decir, lee diariamente la prensa. Lo vamos a hacer utilizando la regla de Laplace. Te recuerdo la regla de Laplace, me dice que la probabilidad de un suceso es igual al número de casos favorables partido del número de casos posibles. En este caso particular, el total de los que leen prensa son 40 sobre un total de 100. Por lo tanto, casos favorables a leer prensa son
40 en el numerador y casos posibles serían 100. Es decir, la probabilidad de prensa es 0,40. Calculamos la probabilidad de noticias, de que vea diariamente noticias. De la misma forma, tendremos que ver los casos favorables, que son 75, y los casos posibles, que son 100, es el total. Por lo tanto, en este caso la probabilidad de noticias es 0,75. Y ahora vamos a calcular la probabilidad de prensa, intersección, noticias. Prensa y noticias. Y aquí tenemos los casos favorables, que lean la prensa y a la vez vean noticias, ¿vale? Son 25. Casos favorables 25, dividido entre los casos posibles, que es el total de la población, que son 100. Es decir, 25 partido por 100 igual a 0,25. Recordamos que para que sean independientes, el producto de las probabilidades debe ser igual a la probabilidad de la intersección. Bien, vamos a poner ese producto, con lo cual tendré 0,40 por 0,75, debería de ser igual a la probabilidad de la intersección, que es 0,25. Observa que 0,40 por 0,75 no es 0,25. Por lo tanto, podemos concluir que esos dos sucesos no son independientes, es decir, al contrario, son dependientes. Vamos, aquí queda hecho el apartado A, recogemos también la parte de la recogida de datos sobre las variables y subimos un poquito esto para arriba y dejamos sitio para hacer el apartado B y el apartado C. Comenzamos con el apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo lea la prensa diariamente pero no vea las noticias en la televisión? Vamos a recogerlo como suceso, la probabilidad de que prensa y no noticias. Utilizamos la regla de Laplace, casos favorables entre casos posibles. Vamos a ver los casos favorables a leer prensa y no ver noticias. Fijaros, son 15. 15 sobre un total de 100 casos posibles. Por lo tanto, la probabilidad de prensa y no noticias sería 0,15. Muy sencillito. Y vamos a hacer el apartado C, que me dice si un individuo lee la prensa diariamente, cuál es la probabilidad de que también vea las noticias en la televisión. Es decir, partimos de la base de que el individuo lee la prensa, ¿vale? Y nos pide cuál es la probabilidad de que también vea noticias, es decir, probabilidad de que vea noticias sabiendo o condicionado a que lee la prensa. Bien, es una probabilidad condicionada. También vamos a utilizar la regla de Laplace para resolverla. Observa que en este caso el número de casos posibles son los que leen la prensa, que son un total de 40, como hemos visto en esta fila. Y el número de casos favorables dentro de ese conjunto a que vean las noticias es exactamente de 25 individuos. Con lo que la probabilidad de que vea noticias sabiendo que lee la prensa es casos posibles 40, casos favorables 25. Es decir, 25 partido de 40, que es 0,625. Veamos otra forma distinta de calcular esta probabilidad condicionada, utilizando la relación que os he puesto en la etiqueta. La probabilidad de A condicionado a B, de noticias condicionado a prensa, es igual a la probabilidad de noticias intersecado con prensa, la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, partido dividido entre la probabilidad de que lea la prensa. Como ya hemos calculado anteriormente la probabilidad de que lea prensa y vea noticias, y hemos visto que es 0,25, sustituimos. También hemos calculado la probabilidad de que lea prensa. Hemos dicho que era 0,40, lo vimos en el apartado A. Bien, pues 0,25 entre 0,40 es 0,625. Y ya estaría hecho también el apartado C. Muy bien, espero que te haya servido. Y si tienes alguna sugerencia o quieres que te resuelva alguna duda, me lo puedes poner en comentarios. Y un último consejo, por tu salud y la de todos, usa mascarilla. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.